Hola, yo soy Laura Cedeño y esto es Fuera del Feed. Bienvenidos al podcast donde hablamos de lo que no siempre se publica, pero que transforma nuestras vidas. Este es oficialmente mi primer episodio y estoy muy emocionada, así que si me ven nerviosa, por favor, acéptenmelo. Es mi primer episodio y hay muchos factores que lo hacen súper especiales, aparte de ser el primer episodio. Uno de los factores es, aquí donde estamos grabando, es uno de los escenarios navideños del portafolio de Laura, en el otro lugar donde me pueden encontrar como fotógrafa. Así que si quieren más información sobre cómo pueden obtener fotografías en esta linda cocina, fotografías navideñas, entonces vayan a mi perfil de Instagram y ahí tendrán toda la información. La otra razón, como ustedes podrán imaginarse, es mi invitada de hoy. Aquí estoy con mi mamá. Quizás será la invitada más especial que yo tenga en todos los episodios. Y esto significa demasiado para mí que ella me esté acompañando en este primer episodio de este proyecto tan importante. Entonces, mientras meditaba sobre la lista de los invitados, dije, sin duda, las personas deberían escuchar la historia de mi mamá. No porque sea mi mamá, no porque yo la admire, sino porque creo que pudiera serle de alivio, de aliento a muchas otras personas, no solo mujeres, a muchas otras personas que escuchando su historia pudiesen sentirse aliviados o esperanzados de que sí, seguir es la opción correcta. Así que, mami, preséntate porque no creo que con mami sea que tú firmes en los documentos. Ay, ay, ay. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente con nosotros, aunque allá en su casita, en otro lugar. Mi nombre es Marcella Minerva Peralta, la madre de esta jovencita, de este talento, de esta bendición que Dios me dio hace un par de años, no mucho, un par de años. Y aquí estoy para hacerle de bendición. Ese es mi deseo. Qué bueno. Yo quise empezar toda esta historia desde el principio, como sería obvio, ¿verdad? Entonces, desde siempre yo he escuchado que mami tuvo que trabajar desde pequeña y que su infancia, a veces ella se compara y dice, no, pero es que yo tuve que hacer tal cosa, eso sí que siempre dicen las madres, pero quizás yo pienso que la de mami fue un poquito más como que especial. Entonces, mami, cuéntame de tu niñez. Que tú tuvieras, imagínate que tú estás ahora conociendo a alguien que tú entiendes que necesita verte como alguien, bueno, si ella pudo, yo puedo. Entonces, Sí. pensando en eso, cuéntame un poco de tu niñez. Bueno, bueno, Laura, vamos a tratarte como, ¿verdad? No mi hija, sino Laura. Laura, mi niñez se puede decir que fue normal y no tan normal. ¿Por qué? Porque nací en los años 70. En los años 70 no había la libertad que ocurre hoy, que hay tantas libertades para los niños, en que tienen todos los juegos que necesitan o que quieren, no que necesitan, sino que quieren, sus ropas, sus zapatos, sus deseos, ¿verdad? Nací en los años 70 en Santo Domingo, en un barrio llamado San Carlos. eh, para mí fue difícil porque yo quería otra cosa. Como niño no quería que le hablaran de que, mira, tú tienes que lavar 20 cubetas, como yo lo tenía que hacer. Cubetas son esas cubetas blancas que si estamos en República Dominicana, el que me escucha, que está en República Dominicana lo entiende. Si está en otro país, son esas cubetas blancas que se usan de pintura y de jugo, esas cubetas. Y yo tenía que hacerlo. Aunque era la menor de la casa, yo tenía que ayudar a mi papá porque esa era una entrada extra que había en mi hogar. Porque O sea, mami, ese era tu trabajo. ese era mi trabajo. Un trabajo sin paga. El primer trabajo mío fue un trabajo sin paga, pero eh, con todo, ustedes saben que yo me sentía orgullosa, yo me sentía bien, aunque como niña no me gustaba, yo no sé si se podría entender eso, porque en los momentos que yo veía a otros niños jugando, yo estaba lavando cubetas.
Y en los momentos que ya las cubetas estaban limpias, entonces yo tenía que también venderlas. Yo vivía muy cerca del mercado Modelo, que para muchos es conocido. Yo vivía cerca de ahí y allí yo me tenía que transportar a vender las cubetas. Y en ese entonces yo, como le dije antes, para mí era como de orgullo porque yo sabía que ayudaba a mi padre y principalmente a mi madre, la cual estaba enferma. Se comenzó a enfermar muy joven. Cuando ya yo tenía alrededor de 9 años, ya mi mamá estaba enferma de parálisis parcial. Entonces, cuando otra personita en sentido de niño estaba jugando, yo tenía que trabajar o limpiar cubetas. Entonces, ¿qué le puedo decir? Fue una niñez normal. Estaba con mi papá, estaba con mi mamá, estaba con mis hermanos, aunque tenía que trabajar y sucedieron cosas que a mí no me agradaban. No me agradaban, en la totalidad no me ¿Cómo agradaban. qué cosas? Tener que trabajar. Y que esa era la cosa que no me agradaba. No, vuelvo a decir que era normal porque fue en los años 70, no había internet. Inclusive una vez escuché que un vecino mío hablaba con una computadora y yo estaba loca por entrarme a la casa de él y ver cómo él hablaba con esa computadora. Entonces, yo no tenía esa libertad de juguete, ni de juegos, ni de ninguna clase de diversión, pero Dios me ayudó. Y si me habían hecho esta pregunta años atrás, quizá estuviera llorando, había llorado mucho, porque decía que no entendía por qué yo tenía que trabajar, por qué me tocó la familia que me tocó, por qué tenía que vivir y ser la madre de mi mamá, porque en muchos momentos tuve que ser la madre de mi mamá. Pero hoy entiendo que eso me capacitó para ser una guerrera de la vida. Ay, papá Dios. Entonces, me imagino que si tú dices que hace unos años tú no hubiese podido decir lo que estás diciendo ahora, es porque aprendiste algo. Entonces, ¿qué aprendiste de esos años de esfuerzo? O sea, si ahora tú te miras en retrospectiva, ¿qué tú te dirás? De eso yo aprendí esto. Sí, eso me enseñó a ser guerrera de la vida. Eso me enseñó a ser guerrera de la vida, aunque hacía cosas que no era porque yo quería, sino porque me la imponían, y yo no lo entendía y yo a veces me ponía triste. Nunca me rebelé contra mis padres, pero sí me ponía triste porque quería otras cosas. Como niña quería otras cosas, quería otra libertad, quería otros gustos, porque no me faltó comida, no me faltó techo, no me faltó un zapato ni un vestido, pero quería otras cosas. Amigos y hermanos, quería otra cosa. Y no te culpamos. Uno siempre quiere otras cosas. Sí, Sí. así Mami, es. tú mencionabas a mi abuela, ese proceso de que ella estuvo enferma. ¿Cómo viviste ese proceso de cuidarla? Y tú mencionabas que tú te sentías que los roles intercambiaron, donde hasta te llegaste a sentir que tú eras su mamá por el hecho de tener que cuidarla. Entonces, escucharte decir eso desde una edad tan joven, porque si ahora yo con 28 años digo, no, yo tengo que cuidar a mi mamá, o sea, yo soy una mujer adulta, madura. Entonces, esto es lo que me toca ya pasaron mucho tiempo donde tú fuiste mi mamá, si ahora me toca, pero tú pasaste eso, o sea, tú empezaste a tomar ese rol desde antes de los 15 años, o sea, Antes de los 15 años, no, antes de los 10, como quien dice, porque desde los 9 tenía que tener la responsabilidad. Recuerdo como ahora mismo que tuve que durar un mes completo con ella cuidándola en un internamiento, ingresada en un... ingresada en una clínica de Santo Domingo. Entonces ahí ya los médicos todos me conocían. Así a mi temprana edad comencé, ¿Cómo cuántos años tú tenías en eso del ingreso? ahí yo tenía que tener como 11 años. Entonces, Con a- 11 años yo no sabía ni mi nombre completo todavía. ahí yo comencé a aprender a poner inyecciones, suero. Yo misma le dije a una enfermera, mira, enséñame, porque como soy yo que la cuido, entonces si ella un día necesita, yo no puedo estar sacándola, que muchas veces la saqué en mis propios brazos para emergencia, que me quedaba al frente
una clínica, una pequeña clínica allá en Santo Domingo, en mis propios brazos. Entonces yo decía, ay, por favor, enséñeme a ponerle inyecciones para hacer lo más, los auxilios más pronto, porque no tengo los recursos de estar llamando a una doctora personal, ni un médico, ni una enfermera. Entonces desde ahí comencé a aprender cuidados médicos con mi mamá. Escuchaban lo que yo dije al principio, que quizás habrán cosas aquí en las que yo misma me entere. Yo siempre he dicho que mi mamá tiene la mejor mano para poner inyecciones de todo el mundo. Y siempre yo le he dicho, no, ya tuvo que aprender con mi abuela, pero el origen inicial de todo esto, vean cómo fue. O sea, literalmente ella pidió que le enseñaran para ella poder ayudar a su abuela. Yo asumí que en los años, no sé, fue surgiendo, pero fue algo muy literal bueno, de la necesidad. Entonces, mami, en ese proceso donde mami Leona perdía la movilidad, que nunca supimos específicamente de qué padeció, pero fue perdiendo la movilidad Sí. hasta llegar a un punto que solo podía mover los brazos y la mano. Em, ¿Qué emociones tú enfrentabas al verla perder su movilidad? Y te pregunto esto con el corazón en la mano porque tú sabes que mi lema contigo es ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dilo, dilo. ¿Cuál es lo que yo te digo siempre? Dilo, dilo, No, dilo. dilo tú. Yo, yo siempre llego aquí y le digo a mami, cada vez que ella me resuelve algo, lo que sea, o a veces por amor, yo le digo, mami, no te mueras. Mami, no te mueras. Y a veces yo llego y el saludo mío es, mami, no te mueras. Así Entonces, es. qué sentimientos? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo tú tuviste que afrontar eso de ver a tu madre perdiendo su yo, perdiendo su esencia? O ver a quien se supone que tenía que cuidarte, tú teniendo que cuidarla a ella, porque perdía su autonomía. ¿Cómo fue esas emociones que tú fuiste atravesando? Mira, Laura, si te hablo de emociones, te estoy hablando mentira. Es que yo tuve que asumir esta responsabilidad tan pequeña que yo no sentía una diferencia. Fue Me surgiendo explico, contigo. me explico. No es que todos los días había comida y de un día para otro no había comida, sino es que desde muy pequeña tuve que asumir este error que yo lo asumía como algo normal, algo como hay que hacerlo y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No había otra opción. Sí, yo nunca fui a un paseo estando en Santo Domingo. Estaba cerca del zoológico, estaba cerca del acuario, estaba cerca. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo voy a un paseo si mi mamá me necesita? Gracias a Dios que iba a la escuela en la tarde y me daban la oportunidad de estudiar, pero desde que salía de mi escuela, gracias a Dios que vivía muy cerquita de mi casa a la escuela, yo no iba donde amiga, yo no que me distraía en un colmado, yo no me ponía a hablar afuera, porque yo asumí esa responsabilidad. Mami está sola, mami me necesita, ya hay que buscarle algo de comer, ya la tengo que ayudar en algo. Bueno, yo fui un caso, yo creo, medio extraño. Porque yo creo que todos los niños, aunque hayan nacido en los años 60, 50, 70, 80, eso no es su prioridad. Y no debe de ser su prioridad. Pero yo, Naturaleza no es así. no, yo creo que no. Yo creo que fue un caso extraño y yo no sé si es válido yo decirlo de mí misma, ¿verdad? Pero yo lo asumí eso como con mucha responsabilidad, como hay que hacerlo y se tiene que hacer. Entonces yo muchas veces después que dejé de ayudar a mi papá limpiando las cubetas, yo tenía otro trabajito en la calle y salía, era con la responsabilidad que tenía que ir donde mami, que había que darle comida o que tenía que ayudarla a hacerle algo y que ella se quedara satisfecha de su alimento para yo irme a la escuela a la tarde, para yo a las 6 salir huyendo para donde mi mamá. Ese fue, y yo no lo encontraba como algo extraño, porque eso subió conmigo. Yo después que fui tomando conciencia, ahí sí me pegó duro. ¿Qué te pegó? Que tuve que asumir roles, cargos, responsabilidades que no eran de mi edad. Y eso me estaba pasando factura. Sin yo darme cuenta, eso me estaba pasando factura. Me pasó.
Y como en qué puntualmente tú pudieras ponerme un ejemplo, tú me digas, mira, en tal momento yo hice tal cosa y realmente yo no debía hacer eso, yo debía hacer tal cosa, pero como yo no tenía esa base, Tú tienes una pregunta, creo. que te me va a responder eso. Creo que sí. Entonces, en ese proceso de tu verte de tu infancia y tu juventud y tu adultez joven, o sea, una joven adulta, como tú tirando para adelante, ahí, tirando para adelante, ¿qué tú creías que te daba como esa fuerza? Ella misma. Yo, después de tener conocimiento espiritual, yo entendí algo. Yo decía cuando estaba pequeña, con mi mentalidad de no tener conocimiento de Dios, de su protección, de su cuidado, de su amor, yo decía en mí, yo decía, yo no sé lo que a mí me quiere, pero yo sé que hay algo grande y que a mí me quiere. Eso era mi, mi sentir. Yo decía, yo no sé lo que a mí me quiere, pero hay algo que tiene como poder, tiene cuidado y a mí me quiere. Yo no sé si a otra persona le sucedió lo mismo o le esté sucediendo lo que a mí me pasó o el sentimiento que yo albergaba en mí. Porque eso no se puede decir como con palabras, porque que no era una persona que me mandaba correo, ni llamadas telefónicas, ni cartas, sino era algo como dentro de mi ser, que yo sentía como ese cuidado, como yo estoy aquí, pero yo no sabía quién era. O sea, tú estás diciendo que en todo ese proceso de ese tirar para adelante que tú tuviste en tu juventud, donde tú no conocías a Dios, tú ahora sabes que en ese momento era Él que te Sí. sostenía. Alabado sea el Señor. Ay, Dios mío. Mami, eh, en todo este proceso tú sigues hablando de la escuela y todo eso, pero tú fuiste creciendo y saliste de la escuela, Ujú. no terminaste el bachiller. Y no, no, allá en Santo Domingo no. No, no, porque en ese momento, o sea, yo sé que tú terminaste el bachiller hace unos años largos, sí, pero fue hace unos años, o sea, ya yo estaba aquí. Sí. Entonces, dime esa transición entre tú ser estudiante, cuidar a tu mamá, empezar a trabajar oficialmente con paga, donde Ujú. te daban dinero por Claro, trabajar, claro. y, y cómo llegan tus hijos a esa edad. Pasan unos cuantos años, hermano. Y amigo, pasan unos cuantos años. Por el mismo tema de mi mamá, tuve que venir a Higüey, porque teníamos dos hermanos, bueno, éramos ya dos hermanos menores que quedábamos en la casa, éramos de cuatro hermanos, las dos mayores se habían casado, entonces quedaban mi hermano, que me sigue a mí, que es un machito, y yo. Entonces, esa persona se enfermó. Esa persona comenzó a tener problemas mentales, Tu hermano. mi hermano. Ajá. Comenzó a tener problemas mentales y con la situación de mi mamá, cada vez que él no dormía en la noche, tenía situaciones. Entonces, estaba, ustedes saben, vuelto un problema, una situación. ¿Y cómo yo podía enfrentar? Le hago una pregunta, ¿cómo yo lo podía enfrentar? Pero tenía que enfrentar la situación de que mi mamá estaba ahí enferma, situación de controlar a mi hermano, y miren, hermano, y situación de que mi papá entonces se aferró a la bebida y, y pregunten a quién tenían que ir a buscar a la casa para ir a buscar a mi papá, que no podía caminar de la borrachera en una esquina de la casa. A yo. Dios me dio la fuerza porque quien no hay otra respuesta de decir que fue otra persona. Dios me dio la fuerza. En ese momento se tuvo que llegar a un acuerdo y decir que mis familias que estaban aquí en Higüey eh, me abrió la puerta que yo viniera con mi mamá hacia Higüey y mi papá y mi hermano se quedaran en Santo Domingo para así poderla tener lejos de esa situación de mi hermano porque él se ponía un poco agresivo. Entonces yo, menor de edad, muy pequeña, mi mamá en esa situación de invalidez, mi papá en su refugio de alcohol,
Entonces era una situación muy tensa y tuve que venir a Higüey. Cuando vine a Higüey, tuve que conseguir trabajo. Conseguí trabajo en esa misma semana que vine para poder sustentar a mi mamá y mis gastos, aunque vinimos a vivir a la casa materna por parte de mi mamá. Conseguí trabajo en esa misma semana que vine aquí a Higüey y allí conocí el padre de mis hijos, tu papá, Mi adorado papá. su padre. Eh, Trabajé de camarera en un restaurante que era, como quien dice, de la familia, porque era de sus hermanos, de uno de los hermanos de él. Y allí conocí al padre de mis hijos. Fue algo un poco tormentoso porque esa persona tenía ya otra familia que yo no sabía que existía. Cuando supe que existía esa otra familia, desistí de ese comienzo de esa relación, porque no que tenía nada formal con él, pero desistí de esa relación. Y entonces, ¿cómo volví a caer? ¿Cómo volví a caer y entablar eso otra vez? O A- sea, Hasta el punto de o estar sea, con esa persona. o sea, a ver si entendimos. Tú llegaste a Higüey, empezaste un trabajo, en ese trabajo conociste a mi papá, te caía bien el pana, pero después te diste cuenta de situaciones y le diste para atrás. Sí. Y después le diste para adelante. Cogí reversa y Después de- delantera. ¿Pero por qué? Me dieron donde más me dolía. Me despidieron del trabajo cuando su familia se dio cuenta de esa relación y la actual pareja de esa persona fue y lo notificó al trabajo y entonces no querían tener situaciones porque era Familiar el asunto. algo familiar. Entonces me explicaron y me despidieron. Pero como ya dije, no tenía nada con esa persona, ya solamente estaban los rumores. Yo había desistido cuando supe de la información y desistí, pero me dieron duro, porque yo decía, de ahí es que yo, lo poco o lo mucho que me entra, mantengo a mi mamá, sostengo a mi mamá, entonces quiero hacer algo bien y me están despidiendo. Fuímonos. Te entró el apellido. ¿Cómo qué edad tú tenías ahí? Se me entró una cosa, hermano. ¿Cómo qué edad tú tenías ahí? Si usted no es dominicano, usted no va a entender. Pero se me entró una cosa. ¿Qué cómo qué edad tú tenías? Yo, 16 años. Ay, papá Dios. Se le entró la cosa. Se me entró una cosa y no fue de que el amor, ni nada, ni no. Ay, quieren guerra. Entonces, hubo guerra, que yo la pagué. Y se marchó. Yo la pagué. ¿Por qué? Porque yo la pagué. Cuando tú comienzas una relación mal, terminará mal. Si el que me escucha, el que me ve, le aconsejo eso. Todo lo que usted comienza mal, terminará mal. Cosa que yo no entendía, no tenía un conocimiento bíblico, no tenía un norte que me dijera, mira, aunque tú estás dolida, Dios lo sabe que terminaste esa relación, que no quieres nada con esa persona, que eso. Pero hay una situación, hay un problema, hay un embate, que eso no se va a acabar fácilmente. Pero nada, aquí estoy. Y estoy hablando con ustedes, estoy viva. Ok. Pero en ese se te entró la cosa y le diste para allá. Sí. De que suéltala, como dicen los predicadores. Yo la solté, me amarraron a mí. Hubo batalla en esa situación. Sí. Entonces, dime algo. Aún, o sea, pero ok, en el momento en el que tú decidiste aceptarlo, aunque después pagaste toda la consecuencia, 500 por 3, por más, por 1, por 2, Okay. tú decidiste aceptarlo. En el momento en el que tú te diste cuenta que mi papá tenía ya una familia, una relación, ¿cómo se sintió eso? No, en ese mismo momento, en esos años primero, no se sentía tan mal. ¿Por qué? Primeramente yo estaba como en un desquite, en un desquite. Como le dije, lo hice ya
porque me dolió donde me dieron, me dolió. Yo no entendía nada, yo lo que estaba, bueno, vámonos. Allá. Bueno, tú quieres. Yo no quería tanto, pero no había otra opción. No había otra opción en ese momento, como persona que no tenía conocimiento de Dios. Y después fueron muchas situaciones malas, feas, incómodas, desagradables que tuve que pasar, pero me mantuve firme en no abandonar a mis hijos. Ok, me imagino que uno de esos precios que tuviste que pagar por estarle dando para allá, por estarte desquitando, fue el hecho de que mi papá no fue un papá. O sea, no fue lo poco, lo mucho que tuviste 3 hijos con él, pero no fue un papá presente, no mantuvo tus hijos y todo eso. Me imagino que a eso tú te refieres cuando hablas de pagar precio o a ese que más Claro, tú pudieras claro, referirte. claro. No, lo que más me dolía de todo, hermanos y amigos, es que a mis hijos le hacía falta. Concuerdo. A mis hijos le hacía mucha falta. Yo recuerdo una vez que mi hijo mayor tenía alrededor de 3 años, llamado igual que su padre, Enrique Alberto Cedeño. eh, lo tuve que operar de pólipos intestinales. Y él solamente decía, yo quiero que papi esté aquí. Como yo le exigía que su papi estuviera ahí. Por muchas razones su papi no estaba ahí. A veces porque estaba trabajando, a veces porque estaba viviendo su vida loca, que, ¿verdad? Era su vida loca, que se la respeto, se la respetaba. Eh, y muchos más, muchas veces querían salir con él, más sí, yo vengo. Y yo ahí, para no dañarle el corazón a mis hijos, yo le dije, sí, él va a venir, pero con el corazón roto, porque él quizás se podía aparecer, sí, pero la semana después, a los 5 días, a los 3 meses, quizás con oro, plata, castillas y villas, cuando venía, pero cuando los niños lo necesitaban, él no estaba ahí, hermano. Él no estaba ahí, amigo. Entonces, hay consecuencias en todos nuestros actos y yo la pagué ahí. Más fuerte que lo económico, que el pan, que el zapato, que la asistencia a la escuela. Eso fue lo que más me dolía porque ellos querían estar a su papá, querían con locura a su papá. Madres que ustedes a veces no entienden. Cuando dice tu papá tan malo y tú llorando por tu papá. Error, madre. Mis hijos son testigos que nunca le hablé en contra de su papá. La que cometió el error fui yo. La que tomó esa decisión fui yo. Ellos no tenían que ver nada con eso. Nunca le hablé en contra de su papá. Inclusive, si su papá llegaba y había jugo, comida, para mí era un deleite decir, ven, ahí hay jugo, ahí hay comida. Ven, come, comía, mis hijos disfrutaban, se sentían bien. Y yo, aunque con mi dolor de mi alma, todo bien, todo, pues yo decía, ellos bastante inteligentes que son y ellos crecerán y entenderán todas las cosas. Entonces, madre, no les recomiendo a que le hablen de su papá o de su mamá a ningún niño. El error fuimos nosotros que lo cometimos, no ellos, no ellos. Créanle cuando ella dice que es difícil eso, porque yo tengo muchos recuerdos de momentos en los que mi papá decía, sí, yo voy, o espérame. Y tengo recuerdos, o sea, muy vivos de yo sentada en la entrada de la casa, esperando a mi papá y nunca llegó. Y luego se me olvidaba. Y cuando llegaba yo, ay, Dios mío, qué alegría, el hombre de mi vida, mi papá. Es verdad, o sea, nunca a mí me hablaron mal de mi papá. Y también lo digo hoy.
O sea, cuando oigo cosas estas como la que está diciendo mami, que no comete el error, o sea, ese es su papá, déjalo que se dé cuenta solo, si es bueno, si es malo, o sea, digo además, tú fuiste que te metiste con él, tú fuiste la que debiste prevenir si iba a ser buen padre o si iba a ser un padre ausente. Y créanle cuando ella dice que es difícil eso, porque mira, yo nunca lo había escuchado desde su perspectiva, cómo eso le rompía el corazón a ella, pero de que es difícil para uno, es difícil, porque yo tengo recuerdo, quizás se me olvidó el día que mami me compró los zapatos que yo quería, pero no se me olvida la veces que papi llamaba y decía, sí, sí, espérenme, preparen todo que yo lo voy a buscar o que yo te voy a buscar si era puntualmente a mí y no llegaba. Y eso es muy difícil porque los niños no entienden un sarcasmo o algo que obviamente todo el mundo sabe que es mentira, los niños no entienden eso. Pero nunca, repito lo de mami, nunca le hablen mal a sus hijos de su papá, déjenlo vivir su momento, déjenlo, que ellos van atrás de niños, van descubriendo cosas, que no sea tú la que tenga que pintarle mal ese cuento y tampoco te sientas mal, porque yo me acuerdo que yo decía que la mitad de mi corazón era de mi papá y mi mamá de seguro lo veía y decía, ¿qué te ha dado ese hombre a ti para tú estarle dando la mitad de tu corazón si la que está aquí soy yo? Yo quería a mi papá con la vida eterna. Y no le quiten eso, no le quiten eso, que la vida se va a encargar. Y mira, aún después de grande, o sea, yo supe y entendí muchísimas cosas y nunca mi papá, al día de hoy, ustedes están escuchando todo lo que están escuchando, ha dejado de ser, mi papá falleció, ha dejado de ser algo muy importante para mi vida. Y quizás si mi mamá se hubiese encargado de hablarme mal de mi papá desde niña, quizás aunque hoy en día yo entiendo todo lo que hizo mal y todos los puntos de mejora habido por haber que tuvo, quizá yo no le tuviera este aprecio que tengo aún habiendo conocido todas esas cosas. Así que, Y un aclarando, Laura. Y para las personas que están escuchando esto y quizás ya hicieron una conjetura y decir, bueno, fue por la mamá. Sí, ¿quién la mandó? Mírala, dale para cómo allá. pagó el precio y ahora fueron los muchachitos que sufrieron. No era porque ya tenía otra casa y tenía más hijos, era porque era así la criatura, era Todos sufren. porque era así, todos sufrieron, todos, no es porque tenía otra relación y tuvo muchas relaciones, muchas. No sé si esto iba en este asunto, Fuera del pero, fit, pero, donde hablamos. pero, es que era su naturaleza, era así, porque ellos son testigos que yo decía, una vez yo no sé si fue Laura o quién fue que me preguntó y me dice, ¿cómo era mi papá contigo? Digo, Yo fui. conmigo yo no puedo decir nada mal. Y ustedes dicen, pero ven acá, tú estás loca, ¿cómo es el problema? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Hazme entender. Organízate el apellido. Sí, organiza esas conjeturas. No era malo, nunca me maltrató en el sentido de hablarme mal, de darme golpe, de hacerme sentir mal, de los niños en el momento de estar con ellos, de maltratarlo a ellos físicamente, en su responsabilidad a sumo grado, sí, responsabilidad. Pero como persona, vamos a dejarle eso aparte. Yo decía, si esa persona tenía millones, yo tenía millones. Yo tenía Todos millones. tenían millones en realidad. Sí, Si un amigo de él estuviera aquí contando eso, va a decir lo mismo. pero era ese día, hermanos y amigos. Ese día éramos millonarios todos, aunque al otro día nadie tenía un chile. Entonces, Deuda. que se quede claro que no era porque tenía de que más hijos ni nada de eso, sino era porque era su personalidad que nos separamos. Yo tomé la decisión de la separación y nunca fue de que una enemistad, nunca fue, no, no, no. Gloria a Dios, aleluya. Somos felices todos, porque principalmente, vuelvo y recargo, no nos maltrató en la forma física ni verbal, sino económica, sí, todos pagamos el precio. Mami, qué bueno que tú mencionas el tema de lo económico, porque, o sea, yo puedo tener algunas lagunas de cosas que han sucedido en estos años, pero lo que no me cabe duda es que no lo mantuvo. O sea, eso no me cabe la menor duda. Entonces, ¿cómo fue para ti, mami, tener que mantener 3 muchachos?
y 2 señores, porque Al tiempo, al mi tiempo mi papá tuvo abuelo que... vino a vivir con nosotros también. Entonces, abuelo, abuela, hijo uno, hijo 2, hijo 3, Y yo, sustento uno. sí. Bueno, cuando, en esa temporada de vida, yo ganaba 3,000 pesos mensuales. Una millonada. Mucho dinero, pero Dios me sustentaba. Co- Mucho. Señores, mu- sarcasmo. mucho. Dios me sustentaba. Poco. Muchas personas que me preguntaban, más o menos, ¿cuánto fulana te pagaba? Porque en esa etapa de vida, ya que tenía mis hijos, que directamente ya venían a depender directamente de mí, Laura tenía 1 año, mi segundo hijo, Emmanuel, tenía 3 años y mi primogénito tenía 5 años. Ganaba 3,000 pesos, trabaja con una persona, con una señora, y todo el mundo decía, fulana de tal te paga como 12,000 pesos, 10,000 pesos, como la forma como es que ella te trata. Y yo decía, sí, ella me paga. ¿Por qué? Porque también yo no quería delatar a nadie, ni quería que nada, hacerle sentir mal o delatar la forma de nadie. Y yo decía, no, a mí me va bien, todo bien. Pero yo ganaba 3,000 pesos mensuales, de ahí tenía que pagar, usted sabe todo. No hay que entrar en detalles, sino todo. Y Dios me sustentaba. El Señor fue mi sustento. Y sustento ya para esa Qué guayín. ocasión, busqué del Señor. Busqué del Señor y yo me faltaba una caja de fósforo, yo me arrodillaba y decía, yo necesito ese peso, Señor, dame un peso, yo necesito esa caja de fósforo. Y así fue la provisión hacia mis hijos y hacia mis padres. O sea, que esa conclusión de que cómo tú pudiste sobrevivir con 3 muchachos y 2 señores, dio al cuadrado, a la reversa, Mi liquidez. mamá usaba pamper, pero otro no lo sabe, tú sí. Mi mamá usaba pamper, usaba medicamentos, usaba calmantes. Yo sé que usaba porque yo lo cambiaba, gracias. Entonces, seguimos aquí. Mami, ¿cuántos? Yo no quiero preguntar, y que hubo un momento en lo que tú quisiste rendirte, ¿no? ¿Cuántos fueron? ¿En cuántos momentos? Hubieron muchos, hubieron muchos, pero eran muchos en mi ser, en mi adentro. No muchos en actos, muchos en mis adentro. Yo decía, bueno, está difícil la situación, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Una vez en esos momentos, recuerdo como ahora mismo, eh, dije, hasta hoy dejo de no exigirle a al padre de mis hijos, pero era en mi mente. En mi mente dije, hasta hoy dejo de no eh, 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 puntualizar su responsabilidad, llamarlo a capítulo, Hasta hoy no porque lo someto. sí, hasta hoy, mira, mañana temprano, donde sea que lo voy a buscar, lo voy a hablar con él, eh, Dios me ministró, arreglé mis 3 muchachitos, me fui a la iglesia, asistí a un templo muy cerca de donde vivía y arreglé mis 3 muchachitos y me dirigí a la iglesia. Y entrando a la iglesia, alguien me ministró, me abrazó y me ministró y me dijo, no le pida a nadie, pídeme a mí, pídeme a mí que ellos 3 son míos. Y ustedes supieron, ¿verdad?, lo que sucedió. Le obedecí y me fue de gran bendición obedecer a esa voz, a ese mandato, porque de verdad ellos son de él. Mami, y en ese tiempo, me imagino que alguien te invitó a la iglesia, tú llegaste sola. Mi O sea, ¿tú conversión, puedes tener algún recuerdo de cómo tú encontraste a Dios en medio de todo ese caos que tú vivías? no, era un sufrimiento muy grande porque era un conjunto de sufrimiento. No era de que porque era madre soltera o porque mi mamá estaba enferma, sino porque mi hermano estaba enferma, sino porque mi familia estaba descompuesta, estaba Segmentada. fragmentada por la situación de la enfermedad de mi mamá, no porque no tenía, mira, había un conjunto de sufrimiento, había un conjunto de sufrimiento. Entonces Dios vino a mi rescate. eh, no recuerdo la fecha exacta cuando le entregué mi vida al Señor, porque fue como una
Un trato, Como tú dices desde el principio, tú sientes que desde un niño trato. algo que te estaba sosteniendo, entonces quizá Dios venía tratando con tu corazón hasta que un día te chocaste con una iglesia, ¡ay, me arrepentí! No, tampoco No, así, pero como que había algo que te iba convenciendo, aún tú no estuvieras yendo a la me iglesia. estaba convenciendo de pecado, una transformación, pero sí recuerdo un momento marcado en un abril, yo viendo La Pasión de Cristo. Me recuerdo viendo esa Dramática. película, algo se conmovió en mí, algo grande, algo que puedo decir aquí algo grande, algo, pero ustedes saben lo que fue, ¿verdad? Entonces, sentí una convicción muy grande de que algo se estaba como quebrando en mí, algo se estaba transformando y no dejaba de llorar. No dejé de llorar La película. de ese día completo, pero que yo no entendía el por qué, porque era más grande que lo que estaba viviendo y lo que estaba arropando mi ser, eso que yo no sabía identificarlo, era algo glorioso, algo transformador, algo que rompió todo mi ser. Y ahí como que terminé de sellar eso que estaba tratando con mi ser. Dios mío, mami, en todos estos años de caminar con Dios, ¿qué versículo tú puedes mencionar que ha sido una promesa o un ancla para ti en toda tu vida? Porque en el proceso tendríamos que mencionar en cuál de los procesos, En pero gua- en tu vida, han habido unos cuantos. no, un desierto entra, un desierto sale. Sí, ahí estamos. Mira, han habido muchos versículos que han sustentado mi De que vida en momentos. estacionarios los versículos. Sí, 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 sí. Pero en esa temporada fuerte, donde yo no tenía esa tanta, Madura estudio. sí, esa tanta madurez espiritual y conocimiento de versículos, y que la Biblia dice aquí, que el profeta ya me habló, no. Un día yo estaba muy triste, como era un conjunto de tristeza, no sé cómo se llama eso. Había un conjunto de Los tristeza, psicólogos que comenten ahí. sí, un conjunto de tristeza en mí. Y el Señor habló a mi ser y me dijo Isaías 54. Y cuando yo fui y busqué aquella palabra, dice, el amor eterno de Jehová es a Israel, que yo lo traduje, el amor eterno de Jehová hacia Marsella. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderá la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia, Laura, Margarita, Cedeño y todo ello, heredará naciones y habitará las naciones asoladas. Es larguísima, y dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque nunca serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrá más memoria. Hermano, cuando yo leí las primeras palabras de esto, mira, fue llora, 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 llora. Y ustedes ven que no se necesitaba exégesis, ni homilética, ni nada para comenzar a entender las palabras de aliento y de consuelo que el Señor me estaba dando a través de mi situación. Y Dios ha sido muy bueno. A eso ha sido ese capítulo de Isaías 53, fue un capítulo, así, 54, perdón. Ha sido uno de los capítulos eh, que Dios me dio, que me alentaron mucho en momentos de mis tribulaciones. En una de las muchas caries. Sí. Mami, si le damos para atrás a tu película, han sido muchas las veces y hay muchas cosas, o sea, de lo que hemos hablado, de cosas que no hemos hablado o sea, ya a título, yo que te conozco, yo sé que han sido muchas cosas. Que quizá, como dijo una amiga mía, de que a Dios se le olvidó borrarme de su lista de guerreros favoritos. Ujú, sí. ¿Qué tú le dirías a alguien que hoy siente que su carga es demasiado? No, no lo piense así. Lo primero que te puedo decir es no lo piense así. Eh,
te recomendaría que escuche testimonio de personas procesadas, de personas que Dios ha llamado con grandes ministerios. A mayor ministerio, mayores situaciones enfrentarás de la vida. Recuerda, tienes autoridad por encima de lo que tú vences. Si venciste una gran tormenta, recuerda que tendrás autoridad para mandarla a callar, mandarla a cesar. Entonces, si te estás enfrentando por situaciones fuertes, simplemente te están entrenando para que derrote esa batalla, esa situación adversa que estás viviendo. Sé valiente, esfuérzate y no mire atrás. Esfuérzate y sé valiente. No te rindas. No te rindas. Ha sido mucho. Yo creo que ha sido mucho. Y yo creo que podemos titular esto cuando seguir es la única opción. Yo creo que sí. Y yo de mi mamá aprendí muchísimo. O sea, de mi mamá yo he aprendido muchísimo porque yo siento, se lo comentaba a alguien una vez, yo siento que para los años que tiene mi mamá, o sea, han sido demasiada la cosa que ha tenido que afrontar. O sea, a la edad mía ya eran demasiados los testimonios que ella podía dar y yo siento como que, wow, ha sido demasiado para una sola persona, pero qué bueno escucharla decir que todo ha tenido un propósito y que todo ha servido para algo y que todo ha valido la pena. Así es. He aprendido todos estos años con mi mamá que hay que ser resiliente. Y aunque ustedes digan que esa palabra está quemada ya, que no aguanta más, eso me enseñó mi mamá a ser resiliente. Y qué alivio que la sigo teniendo. No te mueras, gracias. Y Señor, no te la lleve. Y que ustedes pueden, espero que de todo lo que ella ha dicho, ustedes puedan aprender algo. Así que, mami, si tuvieras que decirle algo finalmente al que te está escuchando, ¿qué sería? No te rindas. En pocas palabras, no te rindas. Sé valiente, esfuérzate y no te rindas. Tú puedes, tienes la capacidad porque ya el Señor ha capacitado en ti, ha puesto en ti todo lo necesario para ser un vencedor. Ese es mi mensaje final y Dios te bendiga. Amén. Para toda esa persona que siempre me hablan de la gracia que Dios ha puesto en mí y todo eso, ya pueden percibir que esa gracia viene desde las generaciones pasadas y se quedan aquí. Y también un Yes. recordatorio para mí misma que la gracia de Dios no nos quita las cargas, pero sin duda hace posible que la levantemos Así y es. que venzamos porque Él ya venció primero. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en este primer episodio. Espero que puedan ser ministrados, aliviados, Así es. esperanzados y nos vemos en el próximo episodio de Fuera del Fit.